Durante casi 2 siglos, la guillotina fue sinónimo de justicia en Francia. Rápida, implacable y letal. Fue creada como un instrumento para aplicar la pena capital de manera eficiente, casi mecánica. Pero lo que pocos saben es que su última víctima no cayó durante la Revolución Francesa, ni en el turbulento siglo XIX, sino en 1977. Sí, en una época donde ya existían televisores a color, donde se estrenaba Star Wars y la música disco estaba de moda, en Francia aún se utilizaba un método de ejecución heredado de la Revolución. La guillotina se convirtió en el método oficial de ejecución en Francia en 1792. Fue impulsada por el doctor Joseph-Ignace Guillotin, quien, paradójicamente, no la inventó, pero promovió su uso como un método más humano. Su idea era que todos los condenados, independientemente de su clase social, tuvieran una muerte rápida e indolora. Antes de su llegada, las ejecuciones en Francia eran espectáculos sangrientos. Los verdugos usaban hachas, espadas o incluso ruedas para quebrar huesos lentamente. Hay testimonios de decapitaciones que requerían hasta 6 golpes de espada para separar la cabeza del cuerpo. Y a menudo, los familiares del reo pagaban sobornos para que el verdugo se esforzara en terminar rápido el suplicio. En otros casos, los condenados podían ser descuartizados por caballos, quemados en la hoguera o torturados públicamente. La brutalidad era vista como parte del castigo. En ese contexto, la guillotina parecía un avance civilizatorio, una cuchilla que garantiza una muerte instantánea. La guillotina no tardó en convertirse en un emblema. En plena Revolución Francesa, se levantaban patíbulos en plazas públicas y las ejecuciones se transformaban en un espectáculo de masas. Allí cayeron figuras históricas como Luis XVI y María Antonieta, junto a miles de ciudadanos acusados de traición. Durante el llamado Reinado del Terror, la máquina trabajó sin descanso. Algunos cronistas decían que la madera del cadalso estaba tan empapada de sangre que parecía imposible limpiarla. Con el tiempo, la guillotina pasó de ser símbolo de igualdad ante la ley, a convertirse en un recordatorio del poder del Estado sobre la vida y la muerte. Lo sorprendente es que, mientras otros países fueron abandonando la pena de muerte o adoptando métodos distintos, en Francia la guillotina se mantuvo. En pleno siglo XX, cuando el hombre ya había llegado a la luna, los periódicos aún publicaban notas sobre ejecuciones en las prisiones francesas. Hasta 1939, estas ejecuciones eran públicas. Multitudes se reunían de madrugada para ver cómo la cuchilla caía sobre el cuello del condenado. Había incluso quienes llevaban niños, como si fuese un espectáculo más. Pero con el tiempo, el gobierno prohibió el acceso público, trasladando los patíbulos al interior de las prisiones. La última ejecución guillotinada en Francia fue la de Amid Handoubi, un inmigrante tunecino. Nacido en Túnez alrededor de 1949, Handoubi empezó a vivir y trabajar en Marsella, Francia, en 1968, como empaquetador. Perdió su trabajo en 1971 tras sufrir un accidente laboral que le amputó 2/3 de la pierna derecha. En 1973, una mujer de 21 años llamada Elizabeth Busquet presentó una denuncia contra Handoubi por confinamiento ilegal y crueldad, alegando que había intentado obligarla a prostituirse. Después de su arresto y posterior liberación durante la primavera de 1973, Handoubi se ganó la confianza de otras 2 jóvenes y luego las obligó a trabajar para él. Sin embargo, la idea de vengarse de su acusadora nunca abandonó su mente, y en julio de 1974 secuestró a Busquet y la llevó a su casa, donde, a la vista de las aterrorizadas mujeres, la golpeó sin piedad antes de apagar un cigarrillo encendido en los pechos y la zona genital. A pesar de esto, Busquet sobrevivió, así que Handoubi la llevó en coche a las afueras de Marsella y allí la estranguló.
A su regreso, Handouville advirtió a las dos mujeres que no dijeran nada de lo que habían visto, y no fue hasta que el cuerpo de Bousquet fue identificado un mes después de su descubrimiento en un cobertizo por dos niños el 7 de julio de 1974, que las mujeres finalmente encontraron el coraje para llevar su historia a las autoridades. Tras un largo proceso previo al juicio, Handouville finalmente compareció ante el tribunal de Aix-en-Provence acusado de tortura y asesinato, violación y violencia premeditada el 24 de febrero de 1977. Su principal defensa giró en torno a las supuestas consecuencias de la amputación de su pierna 6 años antes, que, según su abogado, lo había llevado a un paroxismo de alcohol y violencia, convirtiéndolo en un hombre diferente. Sin embargo, todo fue en vano. El 25 de febrero fue condenado a muerte. El crimen conmocionó a Francia. Tras un juicio mediático, fue condenado a muerte en 1977. Su defensa intentó argumentar que el accidente y el alcohol lo habían llevado a un estado mental alterado, pero el tribunal rechazó la apelación. El 9 de junio se rechazó una apelación contra su sentencia, y en la madrugada del 10 de septiembre de 1977, Handouville fue despertado para ser informado de que toda esperanza de un indulto presidencial había fracasado. La madrugada del 10 de septiembre, a las 4:40 de la mañana, Handouville era ejecutado en la prisión de Baumettes en Marsella, a manos de Marcel Chevalier, el último verdugo profesional en activo de Europa Occidental. Chevalier llevó a uno de sus hijos a la ejecución para prepararlo de modo que pudiera sucederle en el trabajo, algo que era muy habitual en ese oficio. Aunque no fue pública, la ejecución de Handouville reabrió el debate en Francia sobre la eficacia y la legitimidad moral de la pena de muerte. Tantas fueron las voces que se levantaron contra este castigo que 4 años después de la ejecución de Handouville, el entonces presidente François Mitterrand prohibió la pena capital, poniendo fin a casi 200 años de uso guillotina en Francia. La ejecución de Handouville reabrió el debate nacional sobre la pena de muerte. Francia se encontraba cada vez más aislada en Europa, pues la mayoría de países ya habían abolido estas prácticas. Intelectuales, políticos y ciudadanos comenzaron a cuestionar, ¿realmente tenía sentido mantener la guillotina en una sociedad moderna? El presidente François Mitterrand, elegido en 1981, abolió definitivamente la pena de muerte en Francia. Con ello, la guillotina pasó de ser un instrumento de justicia a un símbolo histórico, exhibido hoy en museos y recordado como parte oscura del pasado. La historia de la guillotina es la historia de cómo la humanidad ha intentado civilizar la violencia de la justicia. Nació como un invento progresista, pensado para reducir el sufrimiento. Pero con el tiempo, se convirtió en un ícono del terror, del poder del Estado y de la fascinación morbosa del público. Su última caída, en 1977, nos recuerda que la modernidad no siempre avanza al mismo ritmo en todos los aspectos de la vida. Mientras el mundo soñaba con galaxias lejanas en Star Wars, en Francia todavía se escuchaba el sonido metálico de una cuchilla afilada. Hoy, más de 4 décadas después, la guillotina sigue siendo recordada con una mezcla de horror y curiosidad histórica. Un recordatorio de que la justicia y la humanidad no siempre han ido de la mano.